Un padre nunca debería tener que mentir sobre su cansancio solo para descubrir de qué es capaz su hijo. Pero esa fue precisamente la mentira que conté un miércoles por la noche a mediados de marzo, de pie en mi cocina con el teléfono pegado a la oreja, diciéndole a mi hijo Brandon que estaba agotado y que me iba a la cama temprano. No era del todo mentira, estaba cansado. Lo que no dije en voz alta fue que había pasado 3 noches sin dormir haciendo cálculos mentales que no cuadraban, y que la forma en que Brandon se había comportado durante las últimas 2 semanas empezaba a parecerse menos a una época de mucho trabajo y más a un hombre que ocultaba algo que no se había atrevido a decir. Mi nombre es Robert Smith. Tengo 74 años y trabajé 31 años como director de una escuela secundaria pública aquí en Asheville, Carolina del Norte, en el barrio de Montfort, a pocas cuadras de la avenida Montfort, donde las casas son antiguos bungalows de estilo artesanal con amplios porches delanteros, y las montañas Blue Ridge se alzan azules y tranquilas en el horizonte casi todas las mañanas una vez que se disipa la niebla. Mi esposa Carol y yo compramos nuestra casa en 1987, criamos a 2 hijos allí, y he vivido solo desde que Carol falleció hace 3 años, un infarto repentino en nuestro propio jardín, mientras hacía jardinería un sábado por la tarde cualquiera, sin previo aviso de que se convertiría en el peor día de mi vida. Mi hija Sarah tiene 43 años y vive a 90 minutos de aquí, en Charlotte, con su esposo y sus 2 hijos. Mi hijo Brandon tiene 40 años, está casado con una buena mujer llamada Megan, tiene 2 hijos y vive a unos 15 minutos de mí aquí en Asheville, donde trabaja como gerente regional de ventas para un distribuidor de equipos médicos. Antes de que se desarrolle la historia, quiero aclarar que Brandon nunca fue un chico por el que esperara preocuparme de esta manera. De adolescente había sido competitivo, a veces imprudente, el típico chico que necesitaba un toque de queda y casi siempre lo ignoraba, pero se convirtió en un hombre del que me sentía orgullosa. Se casó bien. Tenía un trabajo estable. Iba a las cenas de los domingos con sus hijos. Una vida ejemplar. Lo que yo no sabía, sentada en mi cocina aquella noche de miércoles diciéndole que me iba a acostar temprano, era que Brandon había pasado casi 2 años desmantelando silenciosamente esa imagen desde dentro, apuesta tras apuesta. A mediados de marzo, le debía a un hombre que había conocido a través de una plataforma de apuestas en línea más de $85,000. Una deuda que había dejado de ser abstracta la semana anterior, cuando ese mismo hombre se presentó en persona en el aparcamiento de la oficina de Brandon para explicarle, con calma y sin alzar la voz, exactamente qué pasaría si el dinero no aparecía pronto. Todavía no sabía nada de eso. Lo que sabía aquella noche del miércoles era menos importante y más extraño. 10 días antes, mi vecina de 2 casas más abajo, una viuda llamada Eleanor Hastings, una de las amigas más cercanas de Carol desde hacía más de 20 años, de esas vecinas que te traen sopa cuando estás enferma y que recuerdan el cumpleaños de tu difunta esposa mejor que tú, sufrió un robo en su casa un martes por la tarde mientras estaba en una cita con el médico. Quienquiera que fuera, sabía exactamente dónde buscar. Se llevaron dinero en efectivo de un cajón de su dormitorio y un colgante de zafiro que había pertenecido a su madre, una reliquia familiar que Eleanor nos había enseñado a Carol y a mí al menos una docena de veces a lo largo de los años, siempre con esa misma suave reverencia en su voz. El departamento de policía de Asheville se hizo cargo del caso, y un detective llamado Paul Jennings había estado yendo de puerta en nuestra calle, preguntando si alguien había visto un auto desconocido en el vecindario esa tarde de martes. Nuestro vecino Walter Higgins, un cartero jubilado que ha vivido frente a mi casa durante 18 años y que todavía recorre su antigua ruta por costumbre algunas mañanas, incluso 6 años después de jubilarse, me comentó por encima de la cerca que le había dicho al detective Jennings que creía reconocer un sedán verde oscuro estacionado cerca de la entrada de la casa de Eleanor esa tarde. Un auto, dijo Walter, que se parecía muchísimo al que conduce Brandon. Quiero mencionar algo que en su momento no le di importancia, pero que desde entonces he reflexionado innumerables veces. El otoño anterior, la vieja puerta de seguridad de Eleanor se había soltado de su bisagra superior y me llamó para preguntarme si conocía a alguien que pudiera arreglarla antes de que llegara el invierno. Esa semana me estaba recuperando de un dolor de hombro por una caída en mi garaje, así que le pedí a Brandon que pasara a arreglarla, cosa que hizo sin quejarse,
pasando la mayor parte de una tarde de sábado en su casa. Después, mientras tomábamos café en mi porche, Eleanor me comentó lo amable que había sido, y cómo le había enseñado algunas cosas de su difunta madre mientras él trabajaba, incluyendo, según me dijo, ese colgante de zafiro que a tu madre siempre le encantó, porque Brandon había visto una fotografía enmarcada de su madre con él y había preguntado por él. Eleanor le dijo, como se lo decía a cualquiera que quisiera escucharla, que hacía años la habían tasado en poco menos de $9,000 y que era la única posesión de su casa que nunca se perdonaría haber perdido. Recuerdo haber pensado, en aquel momento, qué tarde tan agradable debió haber sido para ambos. Aún no lo sabía, pero sin querer le acababa de revelar a mi hijo la ubicación exacta de una tentación de $9,000, justo en el momento de su vida en que la tentación era lo que menos podía permitirse. Probablemente nada, me dijo Walter, con ese tono particular que la gente usa cuando no se cree del todo sus propias palabras. Hay muchos sedanes verde oscuro en esta ciudad. En aquel momento, de pie junto a la valla con Walter en una fresca tarde de principios de marzo, aún no lo sabía, pero aquel comentario casual estaba a punto de convertirse en lo más resonante de toda mi vida. Llamé a Brandon esa tarde de miércoles, principalmente para preguntarle, con ese tono indirecto con el que los padres preguntan cosas cuyas respuestas temen, si todo estaba bien con él. Se le notaba distraído por teléfono, distante, de una manera inusual en él. Todo está bien, papá, dijo. Solo que hay mucho trabajo. Descansa un poco, ¿de acuerdo? Te llamaré este fin de semana. Yo también estoy bastante agotada, le dije. Creo que me voy a acostar temprano esta noche. Bien, dijo. Deberías. Te quiero, papá. Esa noche colgué el teléfono con una inquietud en el pecho que no podía definir del todo, de esas que se quedan detrás de las costillas y que no se resuelven en nada específico, por mucho tiempo que uno se quede pensando en ello. Seguí mi rutina habitual. Cerré la puerta con llave, aunque ahora sé que eso no importaba mucho, ya que Brandon tenía una llave de esa casa desde que tenía 16 años y nunca se me pasó por la cabeza quitársela. Apagué la luz de la cocina. Me fui a la cama sobre las 9:30. No me dormí. Estuve tumbado en la oscuridad casi 2 horas, inquieto, dándole vueltas una y otra vez al comentario de Walter sobre el sedán verde, hasta que, cerca de las 11:30, oí que se abría la puerta de entrada. Quiero que lo entiendas, no pensé inmediatamente en lo peor. Sinceramente, lo primero que pensé fue que Brandon había pasado por aquí por algún motivo y simplemente no había querido despertarme con un golpe en la puerta. Estuve a punto de gritar. Pero un instinto, una parte silenciosa y animal de mí que había estado escuchando mi propia inquietud toda la noche, me dijo que guardara silencio. Escuché pasos que se movían con cuidado por el pasillo hacia la puerta de mi habitación. Cerré los ojos el resto del camino y calmé mi respiración, como cuando uno finge estar dormido y reza para convencer. La puerta se abrió un poco con un crujido. Sentí, más que vi, a alguien parado en el umbral durante 4 o 5 largos segundos, mirándome. Luego la puerta se cerró suavemente y los pasos volvieron a bajar por el pasillo, hacia la parte delantera de la casa, hacia el armario de abrigos junto a la puerta principal, donde guardo mi chaqueta de invierno colgada en el mismo gancho donde ha estado durante años. Oí que se abría la puerta del armario. Oí cómo se movía la tela. Luego, muy levemente, el pequeño clic metálico de algo que guardaban en un bolsillo. Y entonces oí la voz de mi hijo, baja, casi un susurro, hablando por teléfono. Ya está hecho, dijo Brandon. Llama a la policía mañana por la mañana. No me moví. Me quedé tumbada en la cama con los ojos cerrados y el corazón latiéndome con tanta fuerza que estaba segura de que lo oiría desde el pasillo. Escuché a mi hijo salir por la puerta principal y cerrarla silenciosamente tras de sí. Aquella noche, tumbada en la oscuridad, a las 11:40, aún no sabía qué era exactamente lo que había metido en el bolsillo de aquel abrigo. Pero sabía, con una certeza que se instaló en mi pecho como una piedra arrojada a aguas tranquilas, que, fuera lo que fuese, no era un regalo. Bienvenidos de nuevo a Dulce Venganza Familiar. Preparen sus bocadillos, pónganse cómodos y recuerden,
Los personajes de estas historias tuvieron todas las oportunidades para portarse bien. Simplemente eligieron mal. Dejen un comentario y no olviden suscribirse. Les va a encantar. No dormí ni un minuto más esa noche. Me quedé en la cama hasta casi las 2 de la mañana, repasando mentalmente todo lo que recordaba, que en ese momento seguía siendo muy poco. Brandon tenía una llave. Brandon conocía mi rutina nocturna lo suficientemente bien como para programar su visita justo a la hora en que normalmente estaría profundamente dormida. Brandon había dicho 4 palabras por teléfono que me revolvían el estómago cada vez que las recordaba: ya está hecho. Llama a la policía mañana por la mañana. Palabras que solo podían significar una cosa: alguien, mañana por la mañana, iba a llamar a la policía por algo. Y mi hijo quería estar absolutamente seguro de que eso había sucedido después de que él ya se hubiera ido de mi casa. Alrededor de las 2:30, me levanté, caminé descalzo por mi casa a oscuras y abrí el armario de abrigos junto a la puerta principal con manos temblorosas. En el bolsillo interior de mi chaqueta de invierno, envuelto en un pequeño paño, encontré un colgante de zafiro en una delicada cadena de oro, y debajo, doblados, $400 en efectivo. Reconocí el colgante de inmediato. Lo había visto en Eleanor Hastings incontables veces en los últimos 20 años. Me senté en el banco del recibidor, casi a las 3 de la mañana, con la joya robada de la mejor amiga de mi difunta esposa entre mis manos, y comprendí, con una claridad casi apacible por lo completamente que me invadió, exactamente lo que mi hijo había hecho. Le había robado a Eleanor Hastings, ya fuera directamente o a través de alguien que trabajaba con él, aún no lo sabía. Y ahora, con la policía ya rondando el vecindario y haciendo preguntas sobre un sedán verde oscuro que coincidía con su propio coche, había decidido que el lugar más seguro del mundo para esconder las pruebas, y la persona más fácil del mundo a quien culpar, era su propio padre anciano. Pensé en llamar a Brandon en ese mismo instante, a las 3 de la mañana, y exigirle una explicación. No lo hice. Un instinto me decía que, pasara lo que pasara en las próximas 12 horas, necesitaba tener la mente despejada y un plan, no una discusión a gritos por teléfono con un hijo que acababa de demostrar que era capaz de cosas que jamás habría creído de él 24 horas antes. En cambio, y le agradezco sinceramente a Dios que lo hice, entré en mi estudio y abrí la aplicación en mi teléfono conectada a la pequeña cámara de seguridad interior que había instalado 18 meses antes en el recibidor, después de un robo de un paquete en mi porche que, según bromeaba Carol, me había vuelto paranoico en mi vejez. Esa cámara tenía una vista clara de mi puerta principal y del armario de abrigos que estaba al lado. Además, descubrí a las 3:15 de la madrugada, con la mano temblando tanto que tuve que dejar el teléfono 2 veces, tenía audio. Vi las imágenes 2 veces. Escuché la voz inconfundible de mi hijo, diciendo las mismas 4 palabras que había oído a través de la puerta de mi habitación. Estaba sentada en mi estudio en plena noche, viendo cómo mi propio hijo me incriminaba en la pantalla de un teléfono de 11 pulgadas, y comprendí que, pasara lo que pasara después, no iba a afrontarlo sin pruebas en mis manos. Todavía no lo sabía, sentada allí a las 3:30 de la mañana con esas grabaciones guardadas y respaldadas en 3 lugares diferentes antes incluso de que saliera el sol, pero a las 9 de esa misma mañana, 2 agentes de policía de Asheville estarían en el porche de mi casa con una orden de registro, actuando tras una denuncia anónima de que se estaban ocultando en mi vivienda bienes robados en un robo reciente. Llegaron a las 9:11 de la mañana. Sé la hora exacta porque miré el reloj de la cocina en cuanto oí que llamaban a la puerta, el mismo reloj que Carol eligió en una tienda de Wall Street, en el centro, hace casi 20 años. Una parte de mí se dio cuenta, incluso en medio de la peor mañana de mi vida adulta, de que estaba fijándome en detalles insignificantes, como suele ocurrir cuando la mente intenta protegerse de lo más importante que sucede frente a ella. 2 agentes estaban en mi porche. Uno se presentó como el detective Paul Jennings, el mismo detective que Walter había mencionado haber visto por el vecindario la semana anterior. Tenía un documento doblado en la mano. Señor Smith, hemos recibido información que sugiere que podría haber objetos robados en un allanamiento en esta calle dentro de su residencia, dijo el detective Jennings. Tenemos una orden de registro.
Necesito que salga mientras mis agentes realizan el registro. Me encontraba en el jardín de mi casa, en bata, disfrutando del fresco aire de la mañana de marzo, y observé a dos oficiales uniformados entrar en mi casa, la casa donde cría a mis hijos, la casa que Carol y yo llenamos de vida durante 38 años, mientras mis vecinos, incluido Walter, estaban en sus porches presenciando una escena que estoy segura de que ninguno de ellos jamás imaginó ver en nuestra tranquila calle. Los agentes tardaron menos de 10 minutos en encontrar lo que buscaban. Uno de ellos salió del recibidor con una bolsa de pruebas que contenía mi abrigo de invierno, a través del plástico transparente se veían el colgante de zafiro y el dinero doblado. Señor Smith, necesito que venga con nosotros a la comisaría, dijo el detective Jennings, con un tono casi de disculpa, propio de un hombre que realizaba un trabajo que no le entusiasmaba esa mañana. No está arrestado en este momento, pero dados los hallazgos, tengo algunas preguntas que necesito que responda. Quiero ser sincera sobre lo que me pasó por la cabeza en ese momento, porque creo que es importante. No estaba pensando en mí misma, todavía no. Estaba pensando en las 4 palabras que había escuchado a través de la pantalla del teléfono a las 3 de la mañana, y pensaba, con una claridad extraña y reconfortante, tengo pruebas, y él aún no lo sabe. Detective, dije, de pie en el jardín de mi casa, en bata, con 2 agentes sosteniendo una bolsa de pruebas que contenía mi abrigo, antes de ir a ningún sitio, necesito que mire algo en mi teléfono. Le mostré las imágenes allí mismo, en mi porche. Observé cómo cambiaba su expresión mientras las veía, la neutralidad cuidadosa y profesional de un hombre que simplemente hacía su trabajo dio paso, al final del clip de 11 segundos, a una expresión más tajante. ¿Esa es la voz de tu hijo? Me preguntó. Esa es la voz de mi hijo, dije. Esa es la cara de mi hijo. Ese es mi hijo entrando en mi casa anoche a las 11:30 con una llave que le di hace 20 años. El detective Jennings guardó silencio por un momento, mirando la imagen congelada en la pantalla de mi teléfono. Brandon, sorprendido a mitad de camino en mi propio pasillo, con la mano todavía dentro de mi armario de abrigos. Señor Smith, dijo, aún necesito que venga a la estación. Pero creo que esto cambia considerablemente el rumbo de esta conversación. Ese día pasé 4 horas en la comisaría de policía de Asheville, la mayor parte del tiempo no como sospechoso interrogado, sino como testigo que entregaba pruebas que acabarían revelando mucho más que un simple robo. El detective Jennings trajo a una técnica forense digital, la agente Angela Ruiz, quien extrajo y verificó las imágenes del almacenamiento en la nube de mi cámara, confirmando la marca de tiempo, la continuidad sin editar del archivo y, lo que es crucial, una coincidencia de voz con una muestra grabada de la voz de Brandon, obtenida de una interacción anterior, sin relación alguna, que había tenido con el departamento 2 años antes por un asunto de tráfico menor. Esta es una prueba digital prácticamente impecable, le dijo el agente Ruiz al detective Jennings, en una conversación que presencié. Grabación continua, con fecha y hora verificadas, sin interrupciones ni ediciones. Quien quiera que aparezca en estas imágenes no tendrá muchas posibilidades de refutar esta versión. Mientras esperaba en esa estación, mi hija Sarah, a quien llamé en cuanto llegué a casa desde el porche esa mañana, ya venía conduciendo desde Charlotte. 90 minutos de autopista de los que, según me contó después, no recordaba ni un solo kilómetro. Fue el detective Jennings, quien trabajó en el caso durante la semana siguiente, quien logró reconstruir la historia completa de lo sucedido. Y les aseguro que fue peor de lo que las imágenes por sí solas sugerían. Brandon, ahogado en deudas de juego con un hombre vinculado a una red de apuestas deportivas en línea que se había vuelto considerablemente más agresiva en el cobro una vez que la cantidad superó los $80,000, irrumpió en la casa de Eleanor Hastings esa tarde de martes mientras ella estaba en su cita con el médico, llevándose el dinero en efectivo y el colgante de zafiro con la intención de vender el colgante a través de un contacto de una casa de empeños para realizar un pago parcial de su deuda. Según lo que los detectives reconstruyeron posteriormente a través de los registros telefónicos de Brandon, lo que cambió su plan fue que Walter Higgins mencionara el sedán verde al detective Jennings en la calle 4 días después, un comentario que le llegó a Brandon de segunda mano a través de otro vecino y lo sumió en el pánico al ver que la investigación se acercaba a su propio coche, su propia casa, su propia vida.
En lugar de deshacerse del colgante y esperar que el caso se estabilizara, Brandon decidió, en lo que solo puedo describir como un momento de auténtica desesperación que se tornó en algo mucho más oscuro, que lo más seguro era redirigir toda la investigación hacia alguien a quien la policía y el vecindario pudieran creer más fácilmente, su propio padre, anciano y recientemente viudo. Un hombre sin antecedentes penales, pero también, según Brandon aparentemente razonó, un hombre lo suficientemente mayor como para que una acusación de confusión, de simplemente no recordar cómo la propiedad robada terminó en su abrigo, pudiera sostenerse. Había organizado la denuncia anónima a través de un conocido, un hombre que los detectives identificaron posteriormente como la misma persona relacionada con la deuda de juego de Brandon, quien había accedido a hacer la llamada a cambio de una condonación parcial de lo que Brandon le debía. Un detalle que convirtió lo que comenzó como un simple acto de desesperación en algo mucho más calculado. No solo intentaba librarse de una deuda, me dijo el detective Jennings en una conversación en su oficina unos 10 días después de aquella primera mañana. Quería asegurarse de que, si esto llegaba a fracasar, te afectara a ti en lugar de a él. Me senté en esa oficina y sentí algo en el pecho para lo que todavía no encuentro las palabras adecuadas. No era exactamente dolor. No era exactamente rabia. Algo más parecido al dolor particular de comprender, de repente, que una persona a la que criaste los había mirado a los dos, a su anciano padre y a sí mismo, y había decidido, aparentemente sin mucha vacilación, que mi vida era la más prescindible. Brandon fue arrestado 11 días después de aquella primera mañana, un domingo, en su propia casa, delante de Megan y sus 2 hijos, acusado de allanamiento de morada, hurto y, debido a lo que me había hecho, obstrucción a la justicia y presentación de una denuncia policial falsa. Este último cargo cobró mayor relevancia una vez que los fiscales revisaron la cronología completa que el detective Jennings había recopilado. Quiero contarles la conversación que tuve con él antes de que todo eso sucediera, porque creo que es más importante que el arresto en sí. Sarah la organizó 2 días después del registro de mi casa, en la oficina de Barbara Kessler, una abogada penalista que Sarah me había encontrado a las pocas horas de aquella primera llamada telefónica, una mujer astuta y pragmática que llevaba casi 20 años manejando casos de fraude a ancianos y explotación familiar en Asheville. Brandon vino solo, sin Megan, con el rostro pálido como nunca antes lo había visto, ni siquiera en el funeral de su madre. Papá, dijo, incluso antes de sentarse. Nunca quise que esto llegara a nada. Pensé que tal vez solo mirarían el abrigo, te harían un par de preguntas y todo se olvidaría. ¿No pensaste que realmente me acusarían?, dije. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. ¿No te paraste a pensar en lo que le pasa a un hombre de 74 años sin antecedentes penales cuando la policía encuentra objetos robados en su armario, Brandon? O quizás sí te paraste. Y ese era precisamente el quid de la cuestión. No supo qué responder. Se quedó sentado con las manos apoyadas en la mesa, mirando fijamente un punto cerca de mi cuello, igual que, me imagino, un hombre mira cualquier cosa menos a la persona a la que ha fallado más rotundamente. Le debía $85,000 a un hombre, dijo finalmente. Vino a mi oficina. Sabía dónde trabajaba Megan. Sabía a qué escuela iban los niños. Entré en pánico, papá. Sé que eso no lo justifica. Simplemente, no sabía qué más hacer. Y la casa de Eleanor estaba allí, sin más. Y una vez que lo hice, una vez que la policía empezó a preguntar, volví a entrar en pánico. Y pensé en ti. Y pensé. Pensaste que yo era la persona más segura para sacrificar, dije. Porque soy viejo. Porque nadie creería que lo hice a propósito. O tal vez porque todos creerían exactamente eso. Y contabas con ello. No lo negó. Eso, más que cualquier otra cosa en toda la reunión, es lo que más me ha costado superar. El caso se tramitó en los tribunales durante los meses siguientes. Brandon, ante la abrumadora evidencia digital y una confesión completa una vez que su propio abogado revisó las imágenes, aceptó un acuerdo de culpabilidad en el verano. La restitución a Eleanor Hastings por el valor total del colgante y el dinero en efectivo, una disculpa formal y un reconocimiento de la restitución que abordaba específicamente las falsas acusaciones en mi contra,
Y una sentencia que incluía tiempo en prisión, aunque considerablemente reducido en comparación con lo que habría enfrentado si hubiera luchado contra los cargos y perdido, lo cual, dadas las imágenes, nunca estuvo seriamente en duda. Cuando fui a ver a Eleanor Hastings después de que todo saliera a la luz, me tomó de la mano en la mesa de su cocina y me dijo que jamás había creído que yo tuviera algo que ver. Te conozco desde hace 30 años, Robert, dijo. Sé perfectamente qué clase de hombre eres. Lamento que haya sido tu propio hijo quien lo haya olvidado. Walter Higgins, dicho sea de paso, sigue recorriendo su antigua ruta de reparto de correo casi todas las mañanas. Y todavía se detiene en mi cerca casi todos los días, aunque nuestras conversaciones ahora tienen un significado diferente, el de dos hombres que presenciaron algo que ninguno de los dos comprendió del todo, ocurrido en nuestra tranquila calle. En cuanto a Brandon y yo, no les diré que esto terminó en una reconciliación fácil y sin complicaciones, porque no fue así, y no creo que sea honesto fingir que sí. Megan solicitó el divorcio durante el verano, y no la culpo por ello. Ni por un segundo. Veo a mis nietos con regularidad, gracias a la insistencia de Sarah y a la sincera generosidad de Megan al mantener esa relación intacta a pesar de todo. Brandon me escribe desde donde cumple su condena. Leo todas sus cartas. Todavía no he encontrado las palabras para responderle, aunque Sarah me dice que no responderle aún no es lo mismo que no responderle nunca. Por ahora, he decidido aceptarlo. Lo que sé con certeza, sentado en mi casa de Mumford Avenue, con ese mismo abrigo todavía colgado en el mismo armario, es esto: pasé 74 años creyendo que las personas que comparten tu sangre son, por el simple hecho de serlo, las menos propensas a hacerte daño. Ya no lo creo, no de forma simple ni automática. Ahora creo que el amor y la desesperación pueden coexistir, y que la desesperación, con el tiempo, las deudas y el miedo suficientes, puede convencer a una persona de hacerle casi cualquier cosa a casi cualquiera, incluyendo, y quizás especialmente, a quienes más confían en ella. Dejé esa pequeña cámara de interior encendida. Desde entonces, he instalado una segunda en el pasillo trasero, no porque espere que nadie más en mi vida haga lo que hizo Brandon, sino porque he aprendido, a un alto costo, que vale la pena tener pruebas de la verdad, incluso cuando uno reza para no necesitarlas jamás. Eso es todo. Un padre que mintió sobre estar cansado. Un hijo que se aprovechó de esa mentira para tener 20 minutos a solas en un armario. Y una pequeña cámara en la pared del pasillo que terminó revelando la única verdad que importaba. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad dándole al botón me gusta y suscribiéndote para ver más relatos familiares como este.